Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero Juan 23. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña interpretación y analizar el contexto de lo que es Mateo capítulo 16 versículo 18. Antes de irnos a tratar el tema de lo que es la iglesia que Cristo fundó en el canal Doctrina a Prueba. Bueno, vamos a leer de esta Biblia así rapidito. Es la Biblia de Navarra, Mateo 16, 18, que nos dice, vamos a leer desde el 17, dice: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Bueno, ahora pues vemos lo que es también el profeta Isaías. Vamos a leer lo que es la prefiguración, o sea pues la prefigura que está en el profeta Isaías capítulo 22 versículo 20 en adelante. Y lo vamos a leer de lo que es la Biblia de Jerusalén, una Biblia de estudio, la mejor de las Biblias para nosotros los católicos, la Biblia de Jerusalén. Entonces vamos a leer la prefigura que es Mateo 16, 18, que está en lo que es Isaías capítulo 22 versículo 20 en adelante, pero lo vamos a tomar desde el versículo 15. Dice, esto dijo el Señor Yahvé Sebaot: preséntate al mayordomo Semna, encargado del palacio. ¿Qué tienes o quién tienes aquí para labrarte aquí una tumba, excavarte tu tumba en lo alto y tallarte un panteón en la peña? Pues Yahvé te va a zarandear como zarandeará un hombre, te hará un fardo bien atado, te hará rodar con una bola a un país llano y espacioso. Ahí morirás, allí irás a parar tus espléndidas carrozas, vergüenza del palacio de tu Señor. Aquí vemos cómo Dios está mostrando su ira contra Semna, que era el mayordomo del rey. Y vamos a ver cómo va a poner a otro mayordomo llamado Eliaquín. Entonces, el siguiente versículo es el 19. Isaías 22, 19 dice: te tiraré de tu pedestal, te destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Te vestiré con tu túnica, le ceñiré tu fajín, le entregaré tu autoridad, y será lo mismo que un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré en tu hombro la llave de la casa de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo hincaré como el clavija en un lugar seguro, y será aquel de gloria para la casa de su padre. Bueno, entonces ya vemos cómo realmente Dios quita a Semna, que es el antiguo administrador o el antiguo mayordomo, y coloca a Eliaquín. ¿Quién era Eliaquín? Dice que era hijo de Hilquías. Era el administrador principal en la casa del rey Ezequías. O sea, iba a quitar a Semna y iba a colocar a Eliaquín. Entonces Ezequías era un rey, o sea que fue rey durante el tiempo en que el rey sirio era de nombre Senaquerio, invadió realmente lo que era pues Judá en el año 732 antes de Jesucristo. Entonces este rey, que era Ezequías, era el rey de Judá, iba a colocar, Dios iba pues entonces a colocar un nuevo mayordomo, y este Eliaquín, que era el hijo de Hilquías, haría las veces del rey cuando no estaba el rey. Entonces vemos algo bien importante que nos dice que la puerta que este mayordomo
cerrara, nadie podía abrir, y la puerta que éste abriera, nadie podría cerrar. Entonces la prefigura de Mateo 16:19, donde Jesucristo también le dice a Pedro: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La prefigura del profeta Isaías, que nos coloca pues al mayordomo Eliaquín, que era hijo de Hilquías, y que iba a ser el administrador, el mayordomo en la casa del rey Hilquías, o sea, en la casa de Judá. Y este iba a ser como un padre para la casa de Jerusalén, dice, y para toda Judá. Ahora vamos a ver más el contexto de lo que es Mateo 16:18. Entonces, si yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora vamos a hacer una interpretación y vamos a hacer un análisis en el contexto que Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, o sea, Cefas o Kefas, o sea, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Kefas, y sobre esta Kefas yo, Jesucristo, edificaré mi iglesia. Entonces vemos algo, que Jesucristo le cambia el nombre a Simón por Pedro, y esto lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 42 y 43. O sea, le dice, cuando se lo presenta el hermano Andrés, Jesucristo se le queda viendo fijo a los ojos y le dice: te llamarás Kefas. Kefas. O sea, ya no va a ser Simón el hijo de Juan o Simón el hijo de Jonás, sino va a ser Kefas. Entonces Jesucristo le cambia el nombre a Pedro por Kefas, que significa piedra. Esto es muy muy importante, porque hay hermanitos que, tratando de confundirnos, dicen que Jesucristo es la piedra angular. Efectivamente, Jesucristo es la piedra angular de la iglesia, pero cuando nos habla de Efesios capítulo 2 versículo 20, que pues la iglesia va a estar edificada sobre la base de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular, Jesucristo mismo utiliza otra palabra que es acroniagos, y esto significa la piedra principal del ángulo. Ese es Jesucristo, y esto es lo que la iglesia enseña. Jesucristo es la piedra angular de la iglesia que la sostiene, pero Kefas es la piedra sobre donde la iglesia está sostenida. Y entonces, siguiendo ese contexto, Jesucristo pues le cambia el nombre a Simón, hijo de Juan, por Pedro, piedra. Juan 1, 42 y 43. Cabe mencionar entonces que cuando en la Biblia se le cambia el nombre a alguien, se tiene pues realmente un profundo significado. Por ejemplo, vamos a ver que a Abraham se le cambia el nombre por Abraham, que quiere decir padre de muchedumbre, o sea, padre de pueblos. Y esto lo vemos nosotros en Génesis capítulo 17 versículos del 3 al 6. Sarai por Sara, esta es la esposa de Abraham. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Quiere decir princesa fecunda y madre de reyes. Esto nosotros lo vemos en Génesis capítulo 17 versículo 16. Y ahora vamos a ir también a Jacob, que le cambia el nombre por Israel. ¿Qué quiere decir Israel? Israel quiere decir el que luchó con Dios y los ángeles y lo venció. Y esto es pues, usted lo ve en Génesis capítulo 32 y versículo 28. Por eso es de que Jesucristo le cambia el nombre a Pedro. Ahora vamos a ver que Jesús y su significado es Salvador. Esto usted lo ve en Mateo capítulo 1 versículo 21 y San Juan capítulo 4 versículo 42. Jesús es el Cristo, que significa Mesías, ungido o enviado. En Mateo 16, 17, que es realmente lo que Pedro, por revelación del Padre, pues confiesa a Jesucristo. Entonces Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Mateo 2, 3, 4, Herodes dice: y los sacerdotes quieren saber dónde nacerá el Cristo. Entonces vemos aquí que Jesús y su significado pues es Salvador. En Juan capítulo 25 versículo 26, la mujer le dice que aquí en esta parte de la Biblia está hablando de la samaritana. Entonces la mujer le dice que cuando venga el Mesías, el llamado Cristo, y Jesús le responde que Él es Jesucristo, o sea, Él es el que ella está mencionando. Es importante entonces saber que
como lo dice la Biblia en Proverbios capítulo 16, versículo 4. Dios creó todo con un propósito, teniendo en cuenta los versículos que anteceden y siguen realmente en el contexto que estoy analizando. Pues es Mateo 16, 19. Dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará atado en los cielos. Entonces esto vemos que su prefigura está en lo que es Isaías capítulo 22 y versículo 20 al 22. Dice pues, le entregaré la autoridad y será lo mismo que un padre para los habitantes de Jerusalén y para toda la casa de Judá. El 23 dice: pondré en su hombro la llave de la casa de David. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces esta es realmente la prefigura de Mateo 16, 19, donde Jesucristo le da plena autoridad a Pedro. Entonces vamos a ver cómo Cristo entrega a Pedro las llaves del reino de los cielos, que es realmente las llaves de la iglesia, porque lo nombra pastor universal de la iglesia, y esto no te lo podemos ver en el Evangelio de San Juan capítulo 21 versículos 15 al 17. 3 veces Jesucristo le dice a Pedro, o le pide a Pedro ser el pastor de la iglesia. Apacenta mis corderos, los corderos que representan los obispos, los presbíteros y los diáconos. Y 2 veces más dice: apacienta mis ovejas, o sea, las ovejas de Cristo las pastorea Cristo. Entonces Jesucristo le entrega a Pedro las llaves que están prefiguradas en el profeta Isaías capítulo 22 versículos 20 al 22. Entonces vamos a ver una relación entre Eliaquín y Pedro. Eliaquín, entonces, como ya dije, es el hijo de Hilquías, que pasa a ser pues el administrador principal del palacio real del rey Ezequías, el rey de Judá. Como ya dije, este pues era el rey en tiempos en que el rey sirio invadió. Este rey sirio se llamaba Senaquerib, invadió pues entonces lo que era Judá, pero este era el rey que era Ezequías, y entonces el administrador principal, el que es pues el mayordomo, pues era Eliaquín, hijo de Hilquías. Entonces vemos una relación. En el Antiguo Testamento Dios llama a Eliaquín. En el Nuevo Testamento Jesucristo llama a Pedro. 2. Dios le da autoridad a Eliaquín. En el Nuevo Testamento Jesucristo le da autoridad a Pedro. 3. Es un padre para los habitantes de Jerusalén, Eliaquín, en el Antiguo Testamento. Pedro es un padre para la iglesia. 4. Dios le da las llaves de la casa del rey David al mayordomo Eliaquín. Y 4. Jesús le da las llaves de la iglesia a Pedro. 5. La puerta que abre, nadie cierra, Eliaquín. Y la puerta que cierra, nadie abre. 5. Pedro: todo lo que ata en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desata en la tierra quedará atado en los cielos. Y 6. Dios instituyó a Eliaquín como mayordomo en el Antiguo Testamento, y Jesucristo instituye a Pedro como nuevo mayordomo de la nueva alianza, o sea, de la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a hacer notar, y con esto termino, porque me tengo que ir al canal Doctrina a Prueba. El mayordomo era un ministro con las llaves del reino, o sea, tenía la autoridad. Y esto significa las llaves. La llave significa autoridad, significa sucesión. Y esto es lo que Jesucristo le dio a Pedro. Por eso es de que las llaves representan, como ya dije, pues la autoridad. Entonces Pedro tiene la autoridad dada por Jesucristo para ser el pastor universal de la iglesia. Y en este caso, la llave también representa la sucesión. La iglesia tiene 2000 años de sucesión apostólica, y esto lo comprobamos a través de la historia, a través de la Biblia, y sabemos cómo pues el Papa es el sucesor de Pedro, y así tenemos 12 patriarcas, cada uno con un sucesor apostólico. O sea, el Papa Francisco en este caso es el sucesor de Pedro. El Papa Francisco es el patriarca de Occidente, el primero entre 12 iguales. Así era Pedro, era uno entre los 12, pero era el primero entre todos. Así que bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.